todos. Bueno, retomando un poco estas cifras auspiciosas que vienen por parte de la cartera del Interior, que habla de baja de determinados delitos, bajas significativas, que no están ausentes de polémica, obviamente, porque se pronunció el exministro del Interior, también el actual, el fiscal de Corte. ¿Y dónde está el eje de la discusión? Bueno, ¿a qué se deben estas bajas en los números? Sin duda que las celebrarán todos, quiero creer. Pero está bien analizar el origen de esa baja, porque hablaría de la estrategia, de las políticas que se están llevando adelante versus, ¿no?, las anteriores, la efectividad de estas políticas, o si solo es cuestión de la pandemia. Repasemos la crónica de Telemundo. Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, todos los delitos bajaron, ya sea comparando el segundo trimestre con el mismo periodo del año anterior o el semestre. Los homicidios bajaron 26% si se toman en cuenta los primeros 6 meses de 2021 y los de 2020, las rapiñas 17% y los hurtos 10%. Las denuncias por violencia doméstica, en tanto, se redujeron en un 12,5% y las de abigeato en un 43%. El presidente Lacalle Pou reconoció que los números son buenos, pero dijo que no lo conforman. Es un dilema que yo tenía con Jorge y que seguramente lo tenga con Luis Alberto Heger. No, conforme no. Estamos en el camino que tenemos que ir, conforme no. Es el camino, los números hablan por sí mismos, yo no voy a opinar, son buenos. Esperemos que la cosa siga mejorando. Para el exministro del Interior del gobierno del Frente Amplio, la reducción de los delitos anunciada por la actual administración tiene dos explicaciones. La baja en los delitos en el mundo se ha dado a raíz de la pandemia con distintos porcentajes, es cierto, pero en todos lados bajó. Y por otra parte, nosotros entendemos que también cambió la forma de recoger la denuncia de los delitos. Según Bonomi, ahora es más difícil realizar las denuncias, ya que solo se registran en las comisarías y eso hace que haya un subregistro de los delitos, asegura. Las cifras son. El problema es qué facilidad tuvo la gente para hacer la denuncia. Esa es la pregunta. Bueno, ¿esa es la pregunta? Pregunto. No. Bueno, yo a veces rezo a San José de Moravito para que siga... A San José de Moravito le rezo así, para que siga Bonomi saliendo cada vez que bajan los números, que sea él el vocero del Frente Amplio para explicar este tipo de cosas. Yo sigo rezando. Yo creo que el Frente Amplio debería ponerse un poco de acuerdo en... Si lo que necesitamos es restringir la movilidad, es porque hay movilidad. Y si hay movilidad, entonces no hay razones para que no haya delito en las calles. Así que o se ponen de acuerdo con un criterio para pedir algo o se ponen de acuerdo con el otro. No sé, como titular, no quiero acaparar el uso de la palabra, pero digo que en el mundo hay experiencias de todo tipo. Hay un informe muy serio, es cierto que hay un estudio muy serio de la Universidad de Cambridge, pero es un estudio urbano, no rural, es un estudio de 27 ciudades del mundo en la que no está Montevideo, y justamente apuntaron a ciudades donde hubo restricciones de movilidad y es cierto que bajaron los delitos en el promedio de esas 27 ciudades. Bajó un 37%, básicamente porque bajó más de un 40% el tema de los hurtos y los delitos en vía pública. No fue así el mismo porcentaje en el tema de los homicidios. Así que no se puede considerar igual al Uruguay porque prácticamente en 17 meses de pandemia no hubo, salvo alguna restricción muy voluntaria al principio, no hubo problemas. Y si queremos compararnos con alguna ciudad que podía ser medianamente parecida a la nuestra, en esta región, lo que sea, alcanza con ver lo que pasó en Santiago de Chile. Santiago de Chile, los delitos, los homicidios aumentaron un 33% de un año al otro en medio de la pandemia. Al principio bajó la criminalidad. O sea que el comportamiento de la criminalidad
referido o remitiéndonos a la pandemia también ha sido diferente en distintas partes del mundo. Es dispar, es cierto, el argumento... Porque en algún momento se decía que bajó en el mundo entero la criminalidad producto de la pandemia. No, no es tan así. Lo que sí es cierto, porque digo, no hay por qué no reconocer algunas cosas, es que en los lugares donde hubo restricción coercitiva de movilidad, algunos delitos bajaron. Pero no es el caso del Uruguay. Justamente por las mismas razones que da el Frente pide restricción de movilidad, justamente porque reconoce que lo que hay en las calles es más libertad que en otros lugares. Bien. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primero, aunque resulte un poco obvio, hay que decirlo, como ya lo hemos dicho, no sé, en lo que va de este gobierno, las 4 o 5 veces que hemos abordado el tema, cada vez que se ha dado este anuncio, y es que es una buena noticia, que bajen los delitos es una buena noticia, no hay, desde mi perspectiva por lo menos, eso es lo primero que hay que decir. Después, con relación, una pequeña precisión con lo que dice Juan, es que el estudio de la universidad, en realidad encabezado por la Universidad de Cambridge, sí incluye Montevideo. Incluye Montevideo, y en efecto, me parece que es un asunto que me parece que no hay por qué soslayarlo ni tenerlo en cuenta. Porque acá me parece que le erramos al bizcochazo si pretendemos que las cosas que ocurren arriba de la tierra, cualquiera sea, tienen una única y exclusiva explicación. Seguramente a esta buena noticia se la puede explicar desde varias perspectivas. Una, como nos ayudan los científicos, es a decir que en efecto muchas ciudades, 27 en este caso, Montevideo incluida, Montevideo, es verdad que el Uruguay es un poco más ancho, los delitos han bajado. Porque si bien en Uruguay no hubo las políticas tan restrictivas como en otras ciudades, este estudio está hecho en distintas ciudades donde hubo más o menos, pero también es cierto que por definición, qué sé yo, recordemos que hasta hace unas pocas semanas los chiquilines no iban a la escuela y eso implicaba necesariamente menor movilidad, eso lo sabemos todos. Y por lo tanto también desde ese lugar puede explicarse. Sostener que esa es la única explicación creo que es inadecuado. Del mismo modo que es inadecuado sostener que eso no incide. Pepe. Sí, claro que es una muy buena noticia. No deja conforme al presidente de la República, lo acabamos de escuchar. Obviamente que se trata de poner la vara bastante más alta. Exacto. Que hubo un descenso de la movilidad en el 2020, está clarísimo. Final del primer trimestre e inicio hasta mediados del segundo trimestre. Eso se notó, fue reflejado por el CGM, el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, y por otras mediciones que también se hicieron. ¿Puede haber tenido una incidencia? Sí, seguramente. Está claro también que cuando comenzamos a hablar de este tema, allá por comienzos del año 2020, cuando recién asumía este gobierno y todavía no estaba el tema de la pandemia, también me acuerdo que destacábamos que había mucha presencia policial que no se venía viendo, especialmente en los últimos los últimos meses del 2019. Y también nos planteamos, bueno, ¿y eso qué resultado puede arrojar? Evidentemente debe haber arrojado un buen resultado mirado ahora, prácticamente un año después, porque nos marcábamos tener un tiempo para poder observar a ver si efectivamente la implementación de esas medidas servían. Lo otro también que me parece, cuando miramos este tipo de noticias, es ver de qué venimos, de dónde venimos. O sea, del nivel, digamos, de delitos que veníamos del 2019 en particular, que había sido un año bastante intenso, y esto claramente marca un descenso comparado con este 2020. Hay un delito en particular que tiene una medición muy alta de descenso, que es el abigeato, que está por encima del 40%. Hay otros delitos donde se cuestiona allí este tema por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, como es el caso de los femicidios, donde se señala que en realidad estamos prácticamente al mismo nivel que el año pasado. Pero me parece que hay mucho trabajo por delante, que es una buena noticia, y que seguramente también tendremos que tomarnos otro tiempo de distancia para poder seguir apreciándolo. Sí, viste que se puede mirar de muchos ángulos esto, Vero, ¿no? Por un lado está el tema de su vinculación con la pandemia, porque no hay gente circulando en la calle, o menos gente, menos en el caso nuestro, ¿no? Pero si lo miramos más globalmente. Pero también puede ser un tema de cambio de gestión del Ministerio del Interior. Claro. Pueden ser muchas cosas. Y también, más allá de la gestión, el tema de las denuncias. El gran paradigma fue cómo habían bajado las denuncias de violencia de género cuando en realidad no tenía mucha lógica, ¿no? Es más, cuanto más adentro de las casas estás, más riesgo de que suceda lo que nadie quiere que suceda, ¿no?
Sí, allí se había dado incluso una situación que es que habían bajado las denuncias, pero habían aumentado las consultas a los teléfonos que de algún modo guían, que no son teléfonos de denuncia, pero sí asisten, guían a las mujeres. Así que yo creo que ahí hay un tema que todavía nos sigue desafiando, ¿no? Es bastante más complejo que medir un hurto, una rapiña o un caso de abigeato. Respecto al tema en general, creo que está claro que no podemos atribuirlo exclusivamente a un efecto pandemia. Porque tuvimos momentos, hoy lo que estamos viendo es una tendencia, y una tendencia que se está consolidando. Y nuestro país tuvo momentos donde la movilidad llegó a estar en niveles prácticamente similares a antes de la pandemia. Esto también medido por la Intendencia de Montevideo y demás. Piensen en lo que fue enero, febrero, marzo, el comienzo de las clases. Después tuvimos el pico, las vacaciones. Después tuvimos el pico bueno, que condicionó seguramente la movilidad por el pedido del gobierno y demás. Si bien nunca hubo una restricción precisa, bueno, pero sabemos que eso sucedía, todos lo percibimos. Pero la tendencia siguió. La movilidad fue creciendo, fue bajando en algunos momentos, pero la tendencia de baja de los delitos es una tendencia que hoy está consolidada y que no se puede explicar solamente por la pandemia. Respecto a las explicaciones de Bonomi, hay una parte que no aparece allí en el informe, pero termina diciendo que parte de la explicación es el tratamiento de las noticias policiales en los medios de comunicación. Sí. A ver, digo, eso podrá incidir... Si el crimen de la pasiva hubiese generado una ola de crímenes por mostrarlo, ¿no? Insiste de algún modo el ministro con aquello de la sensación térmica, ¿no? Bueno, ahora se ve que hay menos delitos. Estamos hablando de datos, Estamos hablando de datos. No sé qué quiso decir, no tuve la oportunidad de escuchar si desarrolló ese concepto un poco más, me hubiese gustado preguntarle. Porque realmente lo que falta ahora es que las cifras de los delitos dependan de los medios de comunicación. Puede influir y creo que eso y otro de los puntos que con los que sale a rebatir sobre la percepción, pero no sobre la cifra. Esta noticia del ex ministro del Interior dice, las cifras son reales, pero el problema es qué facilidad tuvo la gente para hacer la denuncia. Pero a ver, pudimos ir al shopping, íbamos al shopping, íbamos a comer a un restaurante, pero no podíamos ir a la seccional a hacer la denuncia. ¿Qué era lo que te impedía ir? No queda claro. No sé. Evidentemente habría que preguntarle un poco más en profundidad al exministro si importa, no sé si importa lo que opina un exministro en este momento. Yo creo que justamente, o sea, yo me imagino Heber lo que debe estar pidiendo que por favor el que opine sea Bonomi. ¿Por qué? Porque en definitiva salió muy mal parado y es en gran parte una de las grandes explicaciones de la derrota del Frente Amplio. Entonces, no, pero se puede no ser el mejor en comunicación y poder aplicar... Bueno, pero fíjate vos a dónde apunta él. Está de alguna manera responsabilizando a la prensa, medio como diciendo, la prensa comprada de la época en que nosotros éramos gobierno dedicaba 20 minutos a los crímenes y ahora apenas habla del tema, como si no existiera la pandemia, que hoy realmente ocupa muchos más minutos en los noticieros, y puede ser una explicación por cual hay menos minutos hablando de la crónica roja. La otra explicación... Sí, pero una cosa es lo que se habla de la crónica roja, y otros son los datos. Déjame terminar el razonamiento. Hay un principio, se llama el principio de Hamlin, que cuando vos tenés 2, 3, 4, 5 explicaciones para un fenómeno, los tipos te dicen, no tengas miedo de errarle, que la explicación más sensata es la más simple. Yo creo que la más simple explicación del fenómeno de lo que está pasando es que existe mayor actuación policial, mayor cantidad también de formalizaciones y un mejor relacionamiento con Fiscalía para resolver este tipo de problemas. Entonces, hay más atención al problema de la inseguridad, más gente trabajando, o por lo menos un mayor énfasis en el trabajo hacia las formalizaciones, hacia perseguir el delito, mayor cantidad de operativos en el tema del narcomenudeo. Se hablaba que en un semestre habían habido 2.000 operativos más que en el semestre anterior de 2019. Eso fue el año pasado. Quiere decir que hay un gobierno más ocupado a resolver un problema. Cuando vos le ponés más énfasis, más empeño a algo, obviamente empezás a tener mejores resultados. Y eso es lo único que está pasando.
Agregale, si querés, algún pequeño El ministro habla de las 2.000 nuevos pandemia. presos, Claro, ¿no? yo creo que Como nuevas imputaciones. Sí, sí. Y la otra cosa que a mí, yo quería decir algo desde hoy, digo, porque yo compro los números oficiales y la verdad que me alegra muchísimo. Sí tengo una crítica que hacerle al gobierno. Yo creo que no podemos seguir midiendo los mismos números que medíamos en 2010, en 2013, en 2014, ni siquiera en 2018 y 2019. ¿Qué quiere decir? Yo creo que es hora de que este gobierno se empiece a medir lo mismo que acaba de hacer, que es medirse consigo mismo. Empezar el tema de los delitos económicos, el tema de los famosos cuentos del tío, porque por ahí sí hubo un incremento del delito que no lo estamos percibiendo en estos números oficiales. La estafa. A sus formas. Entonces yo creo, la buena noticia es que en gran medida los números nuevos son positivos. ¿Por qué? Porque lo que está disminuyendo es lo que disminuye en el mundo, en la historia de la humanidad, que es la violencia. Y eso yo creo que es lo que hay que festejar, el delito violento. Creo sí que a partir de la pandemia, y es algo que el Ministerio del Interior debería hacer, debería llevar un registro, porque a todas luces percibimos que debe haber un aumento en el delito económico, en la estafa, en el delito informático. Yo entiendo lo que planteas de la baja en el delito violento, de la violencia en sí misma, pero la violencia tiene muchos rostros, ¿no? Y no necesariamente la física es la única que puede terminar con tu vida. Hay violencias económicas que también han matado gente, ¿no? Sí, señor. Digo, para no quitarle... Y violencias cotidianas que no se denuncian, que ahí sí tenés otros contextos más complicados de llegar a la comisaría, pero no es un contexto de restricción de la movilidad. Incluso, es un contexto social más complejo. Pero además, dentro de la hipótesis de las denuncias que no se efectúan, en realidad, aplicando el sentido común, yo conozco mucha gente también que durante la administración Bonomi no denunció algunos delitos, que le rompen el vidrio del auto, le roban algo, y lo mismo puede ocurrir ahora. Eso me parece que no tiene sentido aplicarlo, porque no es que se esté impidiendo la denuncia por algún motivo. No, exacto. En realidad, gente que es un tema de confianza o no en el sistema también. Gente que no ha denunciado. Y gente que va y igual se queda 8 horas en una comisaría porque quiere denunciar el delito. Había antes y la hay ahora. Pero confianza en el sistema, ¿había antes más confianza en el sistema que hoy? No. No sé, no lo podemos medir. Bueno, es que antes no se hacía la denuncia y te decían, o escuchábamos por allí, porque total no se puede hacer nada. Bueno, pero hasta un policía diciéndote, tuviste suerte, que solo te rompió el vidrio del auto. Claro, pero lo que está diciendo Bonomi es que hoy no sé cómo es. Como ahora desde el punto de vista logístico te la complican más, vos tampoco vas. Pero ahí es donde... Entonces, bueno, pero ahí es donde empezaría... Es muy difícil de medir. Pregunto algo que sí nos interpela, aunque no sea el nudo de la cosa y aunque no tenga nada que ver con los datos y los números tangibles, ¿no? Por más que el exministro pretenda vincularlo. Pero sí es cierto que los medios de prensa no le estamos dedicando la misma atención a la cobertura de los policiales. ¿Hay razones que lo explican? ¿Qué pensás, Pepe? Yo no creo que sea así. Me falta realmente, no sé, el trabajo de visualizar técnicamente cuántos minutos se le dedican, no lo podría decir, pero a priori te digo que yo creo que no. Realmente creo que no. ¿Que hay más tiempo dedicado a la pandemia? Sí, obvio. Eso, bueno, eso es un dato que explica corta todo. Hasta aquellos que te dicen, uy, estoy harto que ya me hablen de la pandemia. Nosotros comentábamos ayer en la radio, bueno, hablemos del empleo, terminamos hablando de la pandemia. Claro. Hablemos de deportes, terminamos hablando de la pandemia. Hablemos de cultura, terminamos hablando de la pandemia. Bueno. ¿Vos sí pensás que hay sí, porque además por otra tarea que hago me toca visualizar los noticieros y es muy claro que a medida que tenemos mayor cantidad de casos de coronavirus, tenemos menos noticias policiales. Cuando la situación desde el punto de vista sanitario afloja, tenemos más espacio para las noticias policiales. ¿Y hay intencionalidad política en eso? No es una intencionalidad. Yo creo que lo que hay es un orden de prioridades. Cuando uno ordena los miedos, ordena las emergencias, las preocupaciones, entonces baja la preocupación sanitaria y bueno, se incrementa la preocupación que tiene que ver con la seguridad. O con las que surjan. Los periodistas trabajamos con eso y también, bueno, con nuestras propias inquietudes respecto a hagamos un año atrás, ¿no? No, tengo que hacer una pausita. Okay. Y cuando regresemos les voy adelantando. Ya habrán escuchado hablar del GACH en materia de seguridad que bueno, está pensado, planificándose en este momento. Estaba incorporado en la LUC, aparentemente, pero bueno, no había habido oportunidad de que se instalara. Un GACH de seguridad. Y nosotros vamos a estar hablando vía Zoom
con Marta Barfle, que es abogada, psicóloga, directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Después de la pausa.